un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, un gusto saludarte en el podcast de Lo que queda del día en Cooperativa, terminando el mes de julio con lluvia en varias regiones del país y con muchas conversaciones interesantes. Por ejemplo, estuvimos hoy con Candy Fabio, oficial de protección de UNICEF, a propósito de las propuestas de ley de hacer cambios a la responsabilidad penal adolescente, todo en un contexto donde menores de edad han sido lamentablemente protagonistas de varias historias durante la última semana, donde hay infracciones a la ley. También analizamos con ella la propuesta que hay para que padres, madres o incluso cuidadores o cuidadoras de menores de edad se hagan los responsables y reciban las sanciones si es que este menor comete algún tipo de delito. Y te quiero dejar también con lo que dijo Jaime Gazmuri en Lo que queda del día. Él es el último embajador que tuvo Chile antes que se rompieran las relaciones diplomáticas con Venezuela. Con él analizamos la decisión de Santiago y Caracas de retomar por ahora las relaciones a nivel consular y también el proceso que viene, y si hay o no posibilidades de elecciones en esta nación sudamericana. Gracias por acompañarnos. Durante la jornada de jueves, los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaron que retoman relaciones que inician un camino y por ahora, técnicamente, se restablecen las relaciones consulares. Vamos a analizar este tema con la última persona que fue embajador en Caracas, Jaime Gazmuri. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido aquí a Lo que queda del día en Cooperativa. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Rafael, por la invitación. ¿Era el momento ya, Jaime, oportuno, comparte los criterios usados no solo por el gobierno chileno, porque se necesita, cierto, acá las dos partes? Bueno, la verdad es que nunca debió suspenderse la relación con Venezuela desde el punto de vista de Chile. De hecho, las relaciones se suspendieron por una actitud completamente unilateral de Maduro, cuando era presidente. Una reacción muy irritada por las declaraciones que hizo el presidente Boric en su momento, que dijo una cosa bastante obvia que muchos dirigentes internacionales después dijeron, y era que si Maduro pretendía, como pretendió, haber ganado la elección presidencial, debía mostrar las actas que existían en el sistema electoral venezolano, y no lo hizo. Y ahí Maduro resolvió darnos el plazo de 72 horas para que todo el personal diplomático y algún personal de la PDI que ejercía funciones de seguridad y de apoyo consular abandonáramos el país en 72 horas. Técnicamente no fue una ruptura de relaciones, pero es una suspensión unilateral de relaciones. Mirando en retrospectiva, ¿le dolía más a Maduro que alguien de izquierda, que un líder de izquierda dijera las cosas que estaban pasando en Venezuela? Más incluso que si lo hacía alguien de derecha. Yo siempre tuve la impresión, bueno, yo alcancé a estar menos tiempo del que esperaba, digamos, solamente alcancé a estar 13 meses en Caracas. Y claro, el régimen tomaba con buena voluntad, por así decir, nuestra política permanente, no solo con Venezuela, sino que permanente contra las sanciones económicas unilaterales que impuso los gobiernos, distintos gobiernos de Estados Unidos. Pero se irritaba mucho con las críticas de la Cancillería y particularmente del presidente a los problemas de derechos humanos y a la necesidad de restablecer la democracia en Venezuela. Yo creo que nos irritaba particularmente porque venía de un presidente claramente identificado con la izquierda. Y esa es la única explicación que yo tengo de esta actitud, bueno, que estaba contra los intereses, yo creo, de Venezuela y claramente contra los nuestros, porque las relaciones entre dos países que están tan vinculados son siempre indispensables, al margen de que haya afinidad o no entre los gobiernos. Técnicamente, y de hecho, la política internacional de Chile, ¿sí?, y yo espero que siga siendo así, Chile normalmente no rompe relaciones, salvo que haya situaciones muy extremas. Y además cuando hay intereses nacionales comprometidos, y con Venezuela tenemos muchos intereses nacionales comprometidos.
técnicamente estamos como la relación con Bolivia, digamos, a nivel de consulados, pero ¿debería ir avanzando más allá la de Venezuela con la actual realidad? Sí, mira, o sea, yo espero que sí, y además si uno analiza la declaración, tanto la declaración conjunta de las dos cancillerías como de cada una de ellas, se afirma explícitamente que este es el primer paso para una completa normalización de la relación bilateral. Y siendo este el primer paso, a mi juicio era el más urgente, en ese sentido estoy de acuerdo con que haya sido el primero. Yo creo que esto debería conducir también en un plazo breve a la plena normalización, y eso es lo que está definido en lo que las dos cancillerías han dado a conocer. Así que yo espero que dentro de muy poco tengamos embajador chileno en Caracas y embajador venezolano en Santiago. Jaime Gazmuri, ¿usted ve viable en el actual escenario con Delcy Rodríguez como presidenta? El apellido son varios, algunos dicen presidenta, otros que es interina, que está en una transición. Dentro de este contexto, Donald Trump reconoce a ella como mandataria, que se pueda dar un proceso de elecciones totalmente garantizadas en Venezuela a corto o mediano plazo. Mira, la verdad es que todo eso es una gran incógnita. Y va a depender mucho, bueno, en parte va a depender de los venezolanos, pero va a depender mucho, digamos, de cuáles sean los objetivos y las prioridades del gobierno americano, del gobierno de Trump, que por lo menos tiene 2 años y medio más de duración al mando. Porque de hecho, Rafael, Venezuela se ha convertido en una suerte de protectorado de los Estados Unidos. Después del secuestro de Maduro y del reconocimiento del gobierno de Delcy Rodríguez y el triunvirato que está gobernando hoy día, que es Delcy Rodríguez, su hermano, que es presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabellos, que es el ministro del Interior, les ha reconocido, por así decir, como gobierno de hecho, y ellos han aceptado esa condición, y donde los temas principales los define el Departamento de Estado, y particularmente Rubio. Hay una comunicación permanente entre Rubio y Delcy Rodríguez, eso ya está bastante establecido, y hay una suerte de protectorado americano. Ahora, las prioridades de los Estados Unidos han sido hasta hoy día básicamente dos, lo han dicho en todos los tonos. Uno es el petróleo. Ellos quieren tener acceso privilegiado y control del petróleo venezolano. Venezuela tiene las mayores reservas conocidas de petróleo en el mundo, mucho más allá que Arabia Saudita y otras potencias petroleras. Y el petróleo va a seguir siendo una fuente energética muy importante por un tiempo futuro que no sabemos cuánto va a durar, pero va a ser un buen tiempo. Y hoy día, además, con la guerra de Irán decretada por el propio Trump, el tema del control del petróleo se hace muy importante. Y el segundo objetivo es eliminar la influencia y la presencia de adversarios estratégicos de Estados Unidos, particularmente de China. Cuando anunció el secuestro de Maduro, Trump no nombró ni la palabra democracia ni la palabra derechos humanos. Esas son las dos prioridades hasta ahora. Han agregado una tercera, y es que una vez que se normalice la situación, que se recupere la economía, ellos van a promover una transición democrática. Y precisamente el día de mañana se inicia, patrocinado por el Departamento de Estado, por el señor Rubio, un diálogo, una negociación entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la expresidenta de una Asamblea Nacional que fue elegida en el año 2015, que ha sido impuesta por Rubio. Se inicia, como digo, un diálogo para ver si se puede convenir los mecanismos de una transición que terminen en una elección libre, competitiva, con restauración plena de las libertades de prensa, de asociación, de organización de partidos políticos, etc. Ese proceso está recién iniciándose y no sabemos cómo va a culminar. Yo tengo la expectativa de que eso culmine en un proceso de democratización real, digamos, del país. Hoy día todavía todos los recursos de poder y del poder estatal
el legislativo, el poder judicial, las policías siguen bajo el mismo mando del gobierno que había durante el gobierno de Maduro, que hoy día está preso y sometido a un juicio en Nueva York. Y por tanto, hay que mirar cómo ocurre ese proceso y hasta cuándo va a durar esta suerte de protectorado de los Estados Unidos sobre un país tan importante de América Latina como Venezuela. Respecto al terremoto, fue una tragedia, murieron miles de personas, causó muchos daños materiales. Si uno lo mirara como factor en todo este contexto, desde lo político, desde lo que puede traer, de lo que generó en los diálogos con Venezuela, ¿qué factor le ve en esta coyuntura? Bueno, el terremoto ha sido una tragedia de proporciones. Venezuela tiene menos tradición sísmica que otros países y por tanto las normas de construcción no tienen la calidad antisísmica de las chilenas, por ejemplo, como puede ser en Japón. Y por tanto los daños han sido muy, muy considerables. Fueron 2 terremotos seguidos de alta intensidad. Han prácticamente destruido La Guaira, que es el puerto de la parte central del país sobre el Caribe. Se han causado muchos daños también en Caracas. En fin, ya se llevan contabilizados más de 5.000 muertos, una cantidad muy grande de edificios completamente destruidos y una cantidad todavía desconocida o desaparecidos, porque no se sabe cuánta gente todavía no ha sido identificada, cuánta gente está bajo los escombros. Entonces esto ha sido en un país que ya tenía una crisis social, de infraestructura, de calidad de servicios básicos como de salud. Entonces ha sido un golpe muy, muy fuerte a un país que ha sido muy dañado, digamos, económica y socialmente durante los últimos años. Ahora, también como todo proceso, aunque sea dramático decirlo, estos procesos de reconstrucción también abren posibilidades. Si las cosas se hacen bien, si hay los recursos suficientes, porque en fin, hay que reconstruir barrios, carreteras, infraestructura, etcétera, y eso podría significar una cierta dinamización, que todavía no se ve muy completa, porque para que hay una gran incógnita que yo no he podido todavía despejar, no solo yo, sino que nadie, porque las finanzas de Caracas están completamente controladas por Washington. Todas las ventas de petróleo tienen que ser aprobadas por los Estados Unidos y van a una cuenta, no van al banco. El pago de eso, los dólares por las ventas de petróleo venezolano, no van al Banco Central de Venezuela, sino que van a una cuenta en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y allí se van transfiriendo al gobierno venezolano y el Banco Central, se van transfiriendo sobre la base de programas de gasto que presenta el gobierno de Delcy. O sea, el gobierno actual venezolano no tiene control sobre sus propias divisas. Tanto es así que nadie sabe cuánto es lo que ya está depositado en esa cuenta. Eso no ha sido una información que haya dado ni el gobierno de Trump ni el gobierno de Delcy Rodríguez. El Times calcula que serían unos 13.000 millones de dólares. Se han transferido solamente 300 para reconstrucción, más que para reconstrucción, para apoyo humanitario, digamos, a la crisis provocada por el terremoto. Entonces aquí hay una caja oscura, no sabemos cuál va a ser efectivamente la capacidad de reacción financiera, porque si esos 13.000 millones que son venezolanos fueran transferidos a Venezuela, habrían también recursos para una cierta reactivación económica que paradojalmente un terremoto reactiva. Eso está estudiado. La reconstrucción, eso lo hemos visto también en Chile. Las reconstrucciones normalmente operan como un activador de la actividad económica, porque requieren dan trabajo, requieren utilización de maquinaria, si los países tienen producción de cemento, de fierro, etcétera. O sea, la reconstrucción puede ser un factor de reanimación económica, siempre que el país tenga las condiciones financieras de sostener esa reactivación. Y eso de nuevo va a depender del señor Rubio.
más que de la señora Delcy Rodríguez. Estamos conversando con Jaime Gazmuri, ex embajador de Chile en Venezuela, senador de la República también, entre otros cargos durante su trayectoria. Finalmente, aprovechar de preguntarle, Jaime, por lo que ha ocurrido también en la relación con Estados Unidos a propósito de los aranceles, las opiniones que han llegado de distintas carteras, incluso la Cancillería ha tenido que ahí tratar de reordenar de quién se entiende con Estados Unidos, pero hoy con un gesto político, un guiño a China, dicen muchos, por la recepción del presidente Kass a Liu Xiaobao, embajador de la República Popular China en Santiago. Bueno, es un incidente muy grave. Primero, es muy grave, digamos, que Estados Unidos, de manera completamente unilateral, haya primero establecido unilateralmente un arancel para un conjunto grande de países, incluido Chile, de 10%, y además, de nuevo, unilateralmente lo haya subido a 12,5%. Eso, sin duda, afecta al país en dos sentidos. Primero, nosotros nos costó mucho negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. A mí me tocó participar muy activamente en eso cuando estaba en la Comisión de Hacienda y Relaciones Exteriores del Senado en el país. Y aquí, esos tratados de libre comercio son parte importante de la arquitectura de nuestro comercio exterior y del desarrollo del país. Y eso ha sido desconocido unilateralmente por el presidente Trump, que ha introducido un factor de desorden muy grave en el orden económico mundial. Nosotros estamos siendo directamente afectados por eso. Ese es el primer tema. El segundo tema, o vinculado a este tema, es que las declaraciones del embajador de Estados Unidos son completamente improcedentes. Se ha permitido al embajador opinar criticar a ministros de Estado del gobierno del presidente Kass, que han hecho comentarios evidentes. El ministro de Agricultura dijo que se estaba violando el derecho internacional, porque Chile tiene un tratado que está siendo violado unilateralmente. Y el ministro de Defensa dio una opinión en el sentido de que cómo era esto de con un país del cual el gobierno del presidente Kass se ha enorgullecido de tener muy buenas relaciones. O sea, la actitud y las declaraciones del embajador Yut, a mi juicio, son completamente impropias. A mí me ha llamado la atención de que el gobierno del presidente Kass no le haya llamado la atención. En cualquier situación diplomática normal, un embajador que se entromete de esa manera, criticando opiniones políticas de ministros de Estado del país donde está representando al suyo, eso amerita en cualquier tradición diplomática de un país que se respete un llamado de atención, un llamado a la Cancillería a pedir explicaciones. Y bueno, es parte de lo que estamos viendo, o sea, una diplomacia de los Estados Unidos completamente excesiva, impropia, agresiva. Y bueno, recibir al embajador chino es evidente. China es un país muy importante, tenemos buenas y históricas relaciones, es nuestro principal socio comercial. Y bueno, Chile tendrá que hacer valer su capacidad, su autonomía. No puede pasar aquí lo que está ocurriendo en otras partes, que seamos un protectorado americano y que en los viejos tiempos de la llamada política de las cañoneras sea el embajador de Estados Unidos quien orienta el desarrollo del país. Eso para Chile es inaceptable, completamente inaceptable, va en contra de toda nuestra tradición nacional. Así que yo creo que estamos enfrentando una situación muy compleja. Yo espero que el gobierno aprenda la lección, porque tengo la impresión de que muy ingenuamente creyeron que la afinidad ideológica que pueden tener algunos sectores, digamos, del gobierno, el Partido Republicano y otros con estas tendencias de ultraderecha que representa Trump, eso les podía significar un trato preferencial. Y eso no ha sido así, de manera evidente. Entonces creo que esto debería reforzar un gran acuerdo en el país, donde, claro, es el gobierno el que dirige las relaciones internacionales, pero deberíamos tener un gran acuerdo en el país de que Chile tiene que mantener su autonomía, no puede alinearse de manera completa con ninguna de las potencias que tienen sus contradicciones, pero que no son asuntos que nos afecten. Que sí, sobre todo un gobierno como el de Trump va a intentar, como está intentando en toda América Latina, un alineamiento con ellos en todas las esferas, y eso no está en el interés de Chile, y es
deber del gobierno de Chile es defender los intereses del país. Le agradecemos por esta conversación a Jaime Gazmuri, ex senador de Chile en Venezuela, en lo que queda del día en Cooperativa. Muchas gracias, Jaime, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Gracias. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Distintas situaciones que han involucrado a menores de edad como infractores de ley han reflotado el debate durante el último mes respecto a posibles cambios a la ley de responsabilidad adolescente, así como otras propuestas que involucran también el rol de progenitores o incluso de cuidadoras. Tema que vamos a conversar a esta hora con Candy Fabio, oficial de protección de UNICEF. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Rafael, y buenas tardes también a todas las personas que escuchan el programa. Candy, ¿cuál es la mirada desde UNICEF respecto a ciertas propuestas legislativas en caliente cada vez que se da algún tipo de hechos, por ejemplo, uno grave que se dio esta semana, ¿cierto?, en un colegio en La Granja? Antes también había ocurrido una situación en otra comuna y que reflotan este tema y aparecen de inmediato propuestas respecto a bajar edad o aumentar sanciones a menores de edad. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Rafael. Bueno, efectivamente, primero quisiera señalar que desde UNICEF también compartimos la preocupación sobre las distintas situaciones que aparecen cada cierto tiempo, que se transforman en algo más emblemático, situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes, y que en base a esas situaciones se comienzan a realizar discusiones que también pueden afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese contexto, nuestra principal preocupación tiene que ver con que, pensando en estas situaciones que son complejas, que al parecer no son tan aisladas como uno quisiera, pero aún así son pocas, vale la pena, más que generar proyectos de ley punitivos que implicarían un retroceso relevante en la normativa que protege a las niñas, niños y adolescentes, es mejor estudiar esos fenómenos y es mejor prevenir. O sea, hay una serie de estudios de especialistas internacionales y también nacionales que muestran evidencia respecto de que hay que separar las situaciones, hay que revisar la efectividad de las normativas, y en ese contexto la normativa chilena que existe, que es el sistema, es la Ley de Responsabilidad Penal, la 20.084, ha mostrado ser efectiva, Rafael, ha mostrado ser efectiva en los casi 20 años de implementación. De hecho, si uno mirara solo la última década, solo del 2015 al 2025, estamos hablando de una baja considerable de participación de adolescentes en la comisión de delitos. En el 2015 fueron más de 44.000 los adolescentes que se vieron involucrados, pero rápidamente en el 2018 ya iban 33.000. Y luego hubo una pequeña aumento en el 2019 a 34.000, que probablemente está vinculado a la movilización social. Luego baja en el 2021 por la pandemia, básicamente. Pero el aumento no es considerable y aún en el 2025 sigue siendo menor que en el 2015. Y otro dato súper relevante para explicar este fenómeno es que está instalada en la percepción de la ciudadanía dos cuestiones. Una, que pareciera ser que son solo los adolescentes los que cometen delitos. Sin embargo, en el 2025, solo el 6,5% de los adolescentes de los infractores era adolescente. Y solo el 4,1% de los adolescentes entre 14 y 17 años ha cometido delitos, se vio involucrado en algún delito durante el 2025. Entonces, da la idea de que los adolescentes son los únicos que cometen delitos y el porcentaje es muy bajo. Y adicionalmente, la otra cuestión que está muy instalada es que pareciera ser que los adolescentes, cuando cometen delitos, no son imputables. Y resulta ser que los mayores de 14 años son imputables, cumplen sanciones en el medio libre, frente a delitos graves cumplen sanciones privativas de libertad. Entonces, estos números que yo le menciono en esta entrevista dan cuenta de que la propia ley que el país se ha dado con distintos ajustes ha permitido un mejor sistema de justicia.
Y creemos que en ese contexto es mejor pensar en cómo se logra retener a los adolescentes en el sistema educativo, ser efectivos en la reinserción social y apoyar a tiempo a su familia. Y a tiempo estamos hablando de contexto de crianza, a muy temprana edad, pero también incluyendo la adolescencia, porque pareciera ser que la presencia de los padres solo es para los más pequeños. No, los padres tenemos una tarea que es difícil de acabar en la primera infancia. Con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes también nos necesitan en el contexto de crianza para poner límites y para acompañarlos en su transición a la vida adulta. Ahora, como está la ley hoy, ¿cierto? Que es una de los análisis que se está pidiendo revisar, se puede sancionar a menores a partir de los 16 años, entiendo, ¿cierto? Y después de los 14 también hay una mirada respecto a qué tipo de razonamiento hay, madurez también. Hay varios conceptos ahí que se manejan. Eso, a su juicio, no está en condiciones de ser revisado por el mero hecho de que pueda haber delitos de connotación social protagonizada por menores de edad, o podría estar allí un mérito. Siempre es bueno revisar las normativas y principalmente, Rafael, también revisar cuál es la respuesta programática más efectiva para prevenir que los adolescentes se involucren en delitos. Por eso hablamos de prevención, y cuando hablamos de prevención estamos hablando de que las familias reciban apoyo temprano, que los niños estén en sistemas educativos inclusivos, que existan ciertas alertas que permitan una respuesta oportuna. Revisar la edad penal o aumentar sanciones no va a resolver la situación que enfrenta el país, básicamente por lo que le decía recién. La mayoría de los delitos no son cometidos por los adolescentes. Entonces es relevante actuar a tiempo y junto con revisar el tipo de medidas que tienen los adolescentes, también hay que revisar cuánto efectivo es el sistema que los tiene que retener cuando están cumpliendo alguna sanción en el medio libre, que los tiene que acompañar en el medio privativo de libertad, que tiene que lograr que los adolescentes puedan culminar su trayectoria educativa aún estando privados de libertad, y que en base a distintas cuestiones que tienen que ocurrir simultáneamente sea posible entonces que ellos abandonen la comisión de delitos. Hay un porcentaje importante de adolescentes, Rafael, que se involucran en los delitos básicamente para financiar su consumo de droga. Y resulta que los programas preventivos en Chile, preventivos para el consumo de droga, o los programas de rehabilitación en el consumo de droga, no son efectivos. No llegan a total de la población que los requiere, no llegan a tiempo, no están en los territorios. Entonces, es relevante también revisar el conjunto de medidas que el país tiene, el conjunto de políticas que se ha dado para invertirlas de manera más adecuada y más efectiva. Ahora vamos a pasar a hablar también, ¿cierto?, de lo que compete a progenitores, en fin, porque hay un proyecto también relacionado a eso. Pero antes le quería preguntar cómo se está cruzando este debate con el inicio del mes del niño, desde mañana, ¿cierto?, el mes de agosto, y también el aniversario de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Esto a qué obliga también al Estado de Chile al momento de revisar precisamente esta legislación? Bueno, usted está en un cierto análisis. Chile ratificó muy temprano la Convención de los Derechos del Niño en el año 90, sin embargo demoró muchísimos años en que sus políticas, sus normativas, sus leyes estuvieran alineadas a los estándares internacionales que establece la Convención. Y en ese contexto Chile estaba acostumbrado a reaccionar con programas que además eran poco efectivos. Recuerde usted que hasta hace poco funcionaba aún el Servicio Nacional de Menores, que se encargaba de la protección especializada y que se encargaba de la justicia juvenil. Sin embargo, la respuesta no era buena, y no solo porque Sename lo hiciera mal, Rafael, sino que también y principalmente porque se trataba de programas reactivos que llegaban demasiado tarde a las vulneraciones de derechos y que además en su calidad no eran los mejores, no eran los más apropiados, y adicionalmente la respuesta era aislada. ¿En qué sentido? En que Sename no podía hacerlo solo.
para reinsertar a un adolescente, como le decía recién, se requieren políticas de rehabilitación de drogas, que continúe en la escuela, que termine su trayectoria educativa, que si tiene dificultad en su salud mental sea diagnosticado adecuadamente y sea acompañado adecuadamente. Lo mismo protección especializada, se requiere de la batería de un sinnúmero de programas que actúan simultáneamente. Y Chile debatió por muchos años una ley que recién el año 2022 creó el sistema de garantía, que es una ley nueva, con un sistema nuevo que se está instalando desde el año 2022 y que hoy día está instalado a través de las oficinas locales de la niñez en 341 comunas. Es una política de Estado, en efecto, la mayoría se instaló durante el gobierno anterior, pero el gobierno actual también sigue trabajando en las oficinas locales de la niñez, también quiere que el resto de las comunas que están pendientes las instale, también está invirtiendo en el recurso humano. ¿Para qué? Para llegar a tiempo donde los niños están, en sus territorios. Entonces, hay un debate relevante en términos de que han habido políticas de Estado que han sido tardías en la respuesta frente a los estándares que se establecen en la Convención para que cada niña, niño y adolescente haga ejercicio de sus derechos. Como se hizo tarde y además se hizo mal, también el Estado ha sido capaz en los últimos, yo diría, 3 gobiernos de hacer esta discusión en serio, de generar entonces este sistema, y lo que está ocurriendo hoy día es que Sename se cerró, existe el servicio de reinserción social juvenil que reemplaza la reinserción efectiva a los adolescentes que son infractores de ley, y también el servicio de protección especializada. Pero lo más relevante de este sistema es que cuenta con una oficina local que está instalada en los municipios, en 341 comunas, ojalá logre las 345 en el más breve plazo, para prevenir vulneraciones, para apoyar a las familias a tiempo. Y eso sería alentador a los 36 años que va a cumplir Chile habiendo ratificado la Convención. Hay un tema también con, le decía yo, la responsabilidad parental, ¿cierto? Hay un proyecto de ley que a todo esto se acaba de publicar, recién nomás, lo estoy acá observando, en el sitio del Poder Judicial, un informe de la Corte Suprema que pone algunos reparos porque dice que si bien tiene por finalidad establecer el deber de guía y orientación de los progenitores para los hijos e hijas en sus nuevos artículos, también apunta, dice, a los cuidadores y cuidadoras, lo cual hay que ver bien de qué manera podría funcionar. Más allá de estos detalles que observa también la Corte Suprema, ¿qué mirada tiene respecto a esta posibilidad de hacer responder a progenitores y también en algún punto a cuidadores y cuidadoras? Mire, por tratarse de un proyecto de ley de la actual administración, primero es importante señalar que los proyectos de ley debieran mirar el conjunto del sistema y establecer medidas que sean complementarias a lo que ya está operando. El proyecto de ley tiene como objetivo responsabilizar a los padres, ¿verdad? Pero al responsabilizar a los padres, por ejemplo, de adolescentes que han cometido algún tipo de delito, es en términos penales inviable, porque el que comete el delito es el que se hace responsable penalmente. Si la responsabilidad de los padres pasa por como lo establece el proyecto de ley, con algunas medidas vinculadas a alguna multa o a asistir a algún taller de parentalidad o de apoyo, etcétera, etcétera, es preferible, en opinión nuestra, y así la evidencia lo constata, contar con programas no punitivos, que no sea necesario que un adolescente tenga que cometer una falta para que la familia esté presente y sea responsable. Más bien, hay que invertir en que exista una buena cantidad de programas que apoyen a la familia cuando la familia lo requiere, y cuando la familia no está consciente de que requiere algún apoyo, existan ciertas alertas que le diga a la política pública que hay que actuar. Por ejemplo, en la escuela, ausentismo escolar o dificultades de convivencia escolar. ¿Cómo resolver, ayudar a los estudiantes a resolver de manera pacífica los conflictos? Con la participación de la familia, con que los niños sepan
y acudan a su familia y a los adultos de la comunidad educativa para resolver adecuadamente los conflictos, más que sancionar si el padre o la madre está presente o no. Y además también, Rafael, es relevante estudiar caso a caso. Efectivamente pueden haber casos, ojalá aislados, de familias que terminan abandonando a sus niños o a sus adolescentes, y no, o incluso familias que pueden estar involucradas en delitos y al mismo tiempo involucran a sus niños. Pero para eso la judicatura también es bien clara. Hay mecanismos que existen hoy día a través de los tribunales de familia, donde se reciben denuncias respecto a situaciones como la que le comento, y se puede actuar en función de la protección de esos niños, niñas o adolescentes, habiendo una separación temporal, por ejemplo. Pero si hay una separación temporal, necesito que el programa o el sistema o el servicio que va a responder a esa separación temporal sea efectivo en proteger a los niños y no los vulnere más. Y además, nuevamente, prevención. Es mucho mejor disponer de buenos programas de calidad basados en evidencia en los territorios donde están los niños y donde si la familia no es consciente, vuelvo a repetir, sea el propio sistema, sean los propios programas, sea la propia escuela o la oficina local que yo le comento en el municipio, los que se activan frente a ciertos riesgos para proteger a los niños, pero también para apoyar a la familia en su acompañamiento y en la crianza y en la responsabilización del cuidado de sus niños. Observando el informe que la Corte Suprema le remite al Congreso, que lo conocimos, ¿cierto?, hace pocos minutos, y le va a enviar al Congreso como respuesta a lo que es este proyecto, dice que una duda que es necesario resolver de todas maneras es la situación textual en la cual se van a encontrar aquellas personas no progenitoras que tengan el cuidado de un niño, niña o adolescente en relación con la legitimación pasiva que pretende establecer el proyecto. Más allá de esa precisión que se pide, porque evidentemente puede allí ser sujeto de interés una persona que con buenas intenciones quiera cuidar a alguien, ¿podría desincentivar esto la posibilidad que alguien familiar, vecino, vecina, en fin, casos que se ven efectivamente hoy día, puedan hacerse cargo de alguien que no es su hijo o su hija? ¿Puede haber desincentivo? Claro que sí, porque lo que también se promueve desde UNICEF y desde los distintos sectores académicos y especialistas que trabajan para la protección de todos los niños y adolescentes, siempre se apela a que la familia, sea papá o mamá ojalá siempre sean los primeros en la protección efectiva de sus niños. También se apela a que las comunidades, estoy hablando comunidades, Rafael, vecinos, la familia extensa, la comunidad educativa, estén pendientes de los niños. Y efectivamente hoy día también hay un llamado a la acción súper relevante de los últimos gobiernos y la actual administración también ha hecho un llamado relevante a que cuando la familia no puede ser efectiva en la protección de sus niños, existan otras alternativas familiares temporales, como las familias de acogida. A veces las familias de acogida puede ser una persona totalmente desconocida a un niño, o a veces puede ser una familia extensa, o a veces puede ser un vecino, un profesor que se hace cargo. Hay casos de enfermeras que se hacen cargo cuando los niños han presentado alguna dificultad en su salud. Y claro, este tipo de cuidadores requiere no sanciones, sino que más acompañamiento, porque probablemente el niño fue separado de su familia a propósito de dificultades que la familia no atendió de manera adecuada y terminó vulnerando. Entonces, si yo entrego ese cuidado a un cuidador temporal que no es familia, y el niño o niña comete alguna falta y el sancionado va a ser el adulto cuidador, por supuesto que desincentiva. Acá lo que tenemos que hacer como sociedad es más bien al revés, la inversa. Cómo articuladamente las comunidades protegen a los niños, no desconfían de los adolescentes, los acompañan en sus trayectorias, les dan nuevas oportunidades, etcétera, etcétera. Le agradecemos por esta conversación a Candy Fabio, oficial de protección de UNICEF, aquí en Lo que Queda del Día en Cooperativa. Muchas gracias, Candy. Veremos cómo siguen evolucionando estas propuestas, el debate que se genera, por supuesto, y volveremos a estar en contacto. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana.
Muchas gracias, Rafael, y siempre disponibles para poder conversar sobre estos temas. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.